Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ya sabéis quién es esta persona, me parece. Él es Nick Campion, astrólogo inglés de enorme prestigio internacional, que ha publicado multitud de libros sobre astrología, historia de la astrología, astrología mundana, y tiene un texto presentación de sí mismo. En español. Muchas gracias por haberme invitado a hablar. Tengo una casa en Mallorca y espero pasar mucho más tiempo aquí en el futuro. He comenzado a aprender español, pero todavía no puedo hablar en español. Perdóname por hablar en inglés. Estoy muy agradecido a Steven por traducir para mí y agradecidos por su paciencia. So, Mr. Virgo. Señor Virgo. Virgo? Joan? So, this lecture examines the spiritualization of astrology in the modern West, looking at the development of astrology as a form of self-spirituality, in which personal development is the main priority, drawing on the work of modern astrologers such as the American Dane Rudyard. Bueno, esta ponencia examina la espiritualización de la astrología en el mundo occidental, prestando atención a la astrología como el desarrollo de la astrología como una forma de espiritualidad personal en la que el desarrollo personal es la prioridad, y tomando inspiración de astrólogos modernos como el americano Dane Rudyard. But I will deal very little with modern astrology and mainly with ancient theories of the soul. Sin embargo, hablaré muy poco sobre astrología moderna y especialmente hablaré sobre antiguas teorías astrológicas sobre el sol. Sobre el alma, perdón. We will ask whether the soul is in the chart or not, and whether we have a soul, or whether we just have soul. Y nos preguntaremos cuál es la naturaleza del alma, si el alma está en la carta o no, si es que tenemos alma o simplemente somos alma. So next. I have two questions. First, astrologers talk about soul, but what is soul? Second, is a person's entire being in the birth chart, or is a part of the person, the soul, responsible for free will, not in the birth chart? Tenemos dos preguntas. La primera, bueno, es que los astrólogos hablan sobre el alma, pero ¿qué es el alma? La segunda, ¿está realmente la totalidad de una persona en su carta natal, o hay parte de la misma, es decir, el alma, que sería responsable del libre albedrío, que no esté en la carta? So, this distinction has profound implications for the extent to which one can make choices independent of astrological factors. Esta distinción tiene implicaciones muy profundas, valorando hasta qué punto tenemos independencia de nuestros factores astrológicos para tomar decisiones. I am not sure whether these questions can be answered in terms of astrology as a whole. No estoy seguro de que estas preguntas puedan ser respondidas globalmente como si la astrología fuera una sola. Each of us as individuals has to work out the balance between the extent to which our lives are determined and the extent to which we can make free choices.
De alguna manera cada persona tiene que resolver hasta qué punto llega el equilibrio, cómo es el equilibrio entre lo determinado y el alcance de sus decisiones autónomas. We have to judge when we make a free choice, to what extent is it really free? Tenemos que evaluar cuando tomamos una decisión libre hasta qué punto es realmente libre. I will tackle the problem by highlighting debates and issues in classical and medieval astrology. Afrontaremos este asunto prestando atención a los debates y nociones de la astrología clásica antigua. This is the American astrologer Dane Rudyard. Este es el astrólogo americano Dane Rudyard. He said, "The symbolic meaning of the birth chart of an individual is actually, and as far as its psychological value is concerned, an archetype in his unconscious. It is perhaps the most powerful of all archetypes when it is brought up to the light of the consciousness." Okay. El significado simbólico de la carta natal de un individuo es, de hecho, en lo que respecta a su valor psicológico, un arquetipo en su inconsciente, y es probablemente el arquetipo más poderoso de todos cuando se acerca a la luz de la consciencia. The next words I have emphasized. Las siguientes palabras las he enfatizado. Inasmuch as it can determine the entire conduct of the individual, his entire attitude towards himself and his life, and the quality of his expectancy with reference to future events and his destiny as a whole. Vamos con la frase importante. Bien, decíamos antes, para que recordéis, es la carta natal como el arquetipo más poderoso de todos, en tanto se acerca a la luz de la conciencia, determina la conducta, el comportamiento completo, entero del individuo y su actitud entera hacia sí mismo y hacia su vida, y la cualidad de su expectativa en referencia a eventos futuros y el destino. In America, where Dane Rudyard is a god, en Estados Unidos, donde Dane Rudyard es algo así como un dios, it is believed that he preached an astrology of freedom. Se cree que él predicaba una astrología de la libertad. But when we look at passages like this, we can see that he preached an astrology in which the individual is completely trapped. Pero cuando vemos pasajes de este tipo, apreciamos que en realidad promovía una visión en la que el individuo estaba atrapado. He said that the individual can use the horoscope to develop self-awareness. Decía que el individuo podía utilizar la carta para desarrollar autoconocimiento. But there is still a trap, because the very thing that he must use to develop self-awareness Pero aún así hay una trampa, porque el mismo instrumento que utilizaba para obtener autoconocimiento is itself predetermined. es en sí mismo algo predeterminado. We are trapped in the world of Franz Kafka. Estamos atrapados en el mundo de Franz Kafka. I want to present an alternative. Quiero presentar una alternativa. But first we will look at the Greek philosophy, which provided a context for the development of classical astrology. Pero primero examinaremos la cultura griega, que ofreció un modelo para el desarrollo de la astrología clásica. Next. So there are three great philosophers: Plato, Aristotle, and Zeno of Citium. Hablaremos sobre tres principales filósofos: Platón, Aristóteles y Zenón de Citrio. So, next. The greatest influence on the entire Western tradition in astrology is the philosopher Plato. Las fuentes primeras que influyen sobre
La astrología occidental viene de Platón. So, the earliest sources for the entire literary tradition in Western astrology concerning both the planets and the soul is found in the works of the Greek philosopher Plato. Lo que he dicho me refería a las primeras fuentes respecto al vínculo entre los planetas y el alma. Plato laid the foundation for a rationale of astrology in the notion of planets as timekeepers. Platón estableció las bases para una racionalización sobre la astrología en base a la noción de los planetas como guardianes del tiempo. He wrote, wherefore, as a consequence of this reasoning and design on the part of God, with a view to the generation of time, the sun and moon and 5 other stars, which bear the appellation planets, wanderers, came into existence for the determining and preserving of the numbers of time. Decía Platón, y a consecuencia de este razonamiento y diseño por parte de Dios, con una visión de generación del tiempo, el Sol, la Luna y los otros 5 astros que llevan el nombre de planetas, es decir, vagabundos, vino a existir, empezó para la determinación y preservación de los números del tiempo. Next. Plato said that before birth each soul chooses a life, with its material circumstances and destiny. Según Platón, antes del nacimiento, cada alma elige su vida con circunstancias materiales y destino incluidas. At the moment of birth, the soul descends through the planetary spheres. En el momento de nacer, el alma desciende por las esferas planetarias. Later astrologers took from this theory the idea that the pattern of planets at birth described the current life, with its circumstances, fate and destiny. Más tarde, los astrólogos desarrollaron la teoría de esta teoría, la idea de que el patrón de los planetas, en el momento de nacer, describían la vida presente con sus circunstancias, hado y destino. However, adherence to a Platonic theory means that there is always a part of oneself that preceded birth and is not subject to the planetary patterns at birth. Sin embargo, adherirnos a la teoría platónica implica que siempre hay una parte de nosotros mismos que precede al nacimiento y que no está sujeta a los patrones astrológicos de nacimiento. This idea has radical implications for astrology. Esta idea tiene implicaciones radicales para la astrología. Next. Plato said that there were 3 levels of the soul. Platón decía que el alma tiene 3 niveles. At the top is the rational level. We could call this the higher mind. It roughly equates to the immortal part of the soul, and it can contact the divine. En la parte de arriba está la parte racional, que podríamos definir aproximadamente como la mente superior. Podría equivaler a la parte inmortal del alma, que puede contactar lo divino. And then there is the emotional soul, Y luego hay el alma emocional, which indicates feelings and desires and is irrational. que indica cuestiones sentimentales, deseos y es irracional. And then there is the animal soul, which controls our physical body and its needs and is irrational. Y luego está el alma animal, que controla el cuerpo físico y sus necesidades y es irracional. Next. Aristotle was a student of Plato, and he also had 3 levels of the soul. Aristóteles era un alumno de Platón y también tenía 3 niveles del alma. His 3 levels of the soul were embedded in nature and not transcendent. Sus 3 niveles del alma estaban, igual que para Platón, imbuidos en la naturaleza, pero no trascendente.
But he had a crisis in his life, and he realized that one part of the soul should be transcendent. Sin embargo, tuvo una crisis en su vida y se dio cuenta de que una parte del alma debía ser trascendente. So, his three levels of the soul were the intellect, the emotional, and the animal. De modo que sus tres niveles del alma eran el intelecto, lo emocional, y el nivel emocional y el nivel animal. The correct way to see the soul in this philosophy is it is a life force. La manera correcta de entender el alma en esta filosofía es que es una fuerza de vida, una fuerza de la vida. And Aristotle divided the intellectual soul into two parts. Y Aristóteles dividía el alma intelectual en dos partes, The active and the passive. la parte activa y la parte pasiva. The passive intellectual soul is El alma intelectual pasiva that part of our mind that thinks about what we will have for dinner, es esa parte de nosotros que piensa acerca de cosas como lo que vamos a cenar or what movie we are going to see. o qué película vamos a ver. The active intellectual soul, El alma intelectual activa, like Plato's rational soul, como el alma racional de Platón, survives death and can contact the divine. sobrevive a la muerte y puede contactar lo divino. Next, and next, and next. So, the third philosopher is Zeno of Citium. El tercer filósofo es Zenón de Citio. He is extremely influential in modern astrology. Que es extremadamente influyente en la astrología moderna. Much of the astrology that you learn is derived from the philosophy of Zeno of Citium. Gran parte de la astrología que conocéis deriva de Zenón de Citio. He said that everything in the universe is interdependent. Él decía que todo en el universo es interdependiente. Therefore, soul, God, stars, nature, and all things that are part of nature are interrelated. De tal manera que el alma, Dios, los astros, la naturaleza y todo lo que forma parte de la naturaleza está interrelacionado. He said that soul is pneuma, the Greek word for breath, which is the life force which allows movement and thought. Zenón de Citio decía que el alma equivale a lo que llaman neuma, que para la cultura griega es el aliento, es decir, la fuerza vital que permite el movimiento y el pensamiento. If you believe that your entire being is in your birth chart, Si tú piensas que tu ser completo aparece en la carta natal, then you are a Stoic astrologer. entonces eres un astrólogo o astróloga estoico. If you believe that something in your if you believe there is a part of you which is not in your birth chart, Si por el contrario crees que hay una parte de ti que no está en tu carta, then you may be an Aristotelian or a Platonic astrologer. entonces quizás seas un astrólogo aristotélico o platónico. So, here are some quotes from the Stoic literature on astrology. Aquí hay algunas citas de literatura estoica sobre la astrología. The soul is a nature capable of perception. El alma es una naturaleza capaz de percepción. The breath of life, congenital with us, a body, a warm breath. It animates us and enables us to move. El aliento de vida congénito a nosotros, un cuerpo
una respiración cálida, nos anima y permite el movimiento. Fate is the process in which all things happen by fate or destiny. Acerca del destino, una frase del estoicismo sería: todo sucede por el hado o el destino. And fate is an endless chain of causation whereby things are, or as the reason or formula by which the world goes on. Y el destino lo entenderíamos como una incesante cadena de causación a través de la cual las cosas son, o es la fórmula, la razón o fórmula por la cual el mundo continúa y se mueve. So, many of the Stoics believe in an extreme form of fate in which we have no personal choice. De modo que muchos de los estoicos creían en una versión extrema del destino en la cual no tenemos elección. But even then, they believed in an internal consciousness which could become self-aware. Pero aún así, no obstante, creían en una consciencia interna que podía hacerse autoconsciente. They said, "He, the wise man, alone is free, and bad men are slaves." Decían, él, refiriéndose al hombre sabio, él tan solo es libre y los hombres malos son esclavos. Freedom is the power of independent action, whereas slavery is the privation of the same. La libertad es el poder de la acción independiente, mientras que la esclavitud es la privación de la misma. So, in practical terms, if you are a Stoic astrologer and you see a difficult transit in your future, De modo que si eres un astrólogo estoico y ves un tránsito difícil en tu futuro, you don't say, "Oh, I have a difficult transit, it's such a problem." no dices, oh, tengo un tránsito difícil, es un problema tan grande. You stop, you think, you find your inner center, Lo que harías sería pararte, pensar, encontrar tu centro interior and through the quality of your own action, y a través de la cualidad de tu acción you are able to completely ignore the transit. eres capaz de ignorar completamente el tránsito. It becomes irrelevant. Se hace irrelevante. So, to summarize, De modo que vamos a resumir. for Plato, the soul animates the cosmos, matter is made of soul, and soul is both in matter and transcendent. Para Platón, el alma anima al cosmos, la materia está hecha del alma y el alma se encuentra tanto en la materia, se encuentra en la materia y además es trascendente. For Aristotle, soul animates matter, most soul dies with matter, and one part, the active intellect, survives death. Para Aristóteles, el alma anima a la materia, la mayor parte del alma muere con la materia, pero una parte, el intelecto activo, sobrevive la muerte. And for Zeno and the Stoics, soul animates matter, but soul is not transcendent and dies with the body. Y para Zenón y los estoicos, el alma anima a la materia, el alma no es trascendente y muere con el cuerpo. But all three philosophies allow the existence of an I. Pero las tres filosofías permiten la existencia de un yo, which is not part of the astrological universe. que no es parte del universo astrológico. So, the earliest texts in classical astrology
all date to around 2nd century BC. Los textos astrológicos, I'm sorry, could you repeat that? 2nd century, they date from the 2nd century BC. Which of these? The earliest texts in classical astrology. Vale, los textos clásicos astrológicos más antiguos datan del siglo II antes de Cristo. One of the most important is the Corpus Hermeticum. Uno de los más importantes es el Corpus Hermeticum. So the Corpus Hermeticum is the most important application of classical theories of soul to astrology. Y el Corpus Hermeticum es la aplicación más importante de teorías clásicas sobre el alma a la astrología. In the language of 2000 years ago, En el lenguaje de hace 2000 años, it describes how malicious demons affect the irrational, emotional and animal souls as the planets move. el Corpus Hermeticum describe, en el lenguaje de hace 2000 años, cómo los demonios maliciosos afectan irracionalmente al... Sí, gracias. Mientras los planetas se mueven, pero sin embargo no afectan al alma racional. But they do not affect the rational soul. Okay. In the Corpus Hermeticum, as the soul ascends to heaven, it passes through the planetary spheres, and at each one abandons the qualities of that planet. En el Corpus Hermeticum, así como, a medida que el alma asciende al cielo, atraviesa las diferentes esferas planetarias y en cada una de ellas abandona las cualidades de ese planeta correspondiente. In the Western esoteric and magical tradition, the ascent can happen in the psyche during life, as in Kabbalah. En la tradición esotérica y mágica occidental, dicho ascenso puede suceder en la psique durante la vida, así como sucede en la Cábala. Next. Oh. No, back. Oh, okay. Oh. There is one slide missing. Falta una diapositiva. Okay. But there is a quote from the Corpus Hermeticum. Tenemos una cita del Corpus Hermeticum. A character called Poimander is talking to Hermes. Un personaje cuyo nombre, admito, no sé traducir. No, Poimander. Poimandre, Yeah, gracias. that's good. He said, "Look at what you yourself have in you. For in you, too, the Word is Son, and the mind is Father of the Word. Now fix your thought upon the light and learn to know it." Poimandre, dando a Hermes una serie de instrucciones para la salvación, dice: mira a lo que tú tienes dentro. Shall I continue? Yeah, just fix your thought upon the light. Oh wow, that's a bit... Okay. Okay. Sorry. So, what you do as an astrologer in Hermetic astrology is find your inner light. Lo que harías siendo un astrólogo hermético sería, por lo tanto, hallar tu luz interior. Y disculpadme, por favor, que no haya traducido la última frase de Campion. La verdad es que era un poco ambiciosa para mi nivel. And when you find your inner light, your transits and progressions disappear. Y cuando encuentras tu luz interior, tus tránsitos y progresiones desaparecen. Next.
This is the famous Greek astrologer Claudius Ptolemy from the 2nd century. Ahora citamos al famoso astrólogo griego Claudio Ptolomeo, del siglo II. He argued that there were 2 levels of soul, each with a planetary ruler. Él arguía que existían 2 niveles diferentes del alma. The rational soul was ruled by Mercury and the emotional soul by the moon. Cada uno de estos niveles con un regente planetario. La parte racional del alma regida por Mercurio y la emocional por la Luna. For example, when Mars dominated the soul, the individual would display the planet's qualities, whether negative or positive, either blind aggression or great courage. Por ejemplo, si el alma regía si Marte regía al alma, decía Ptolomeo, el individuo podía manifestar las cualidades tanto positivas como negativas del planeta. Por ejemplo, desde la agresividad ciega hasta gran coraje. And when Venus was dominant, the soul had the characteristic of Venus. Y cuando dominaba Venus, el alma tenía la característica de Venus. Next. There are major consequences of the Ptolemaic model. Tenemos unas consecuencias muy importantes del modelo de Ptolomeo. The problem is that the stars can be a source of unavoidable immoral behavior. El problema que surge es que los astros pueden ser una fuente de comportamiento inmoral inevitable. In Christian theology, the stars, through their natural influences, lead people to sin. En teología cristiana, los astros, a través de sus influencias naturales, pueden llevar a las personas a pecar, al pecado. So in medieval Christian Europe, this problem produced a huge crisis. Y esto resultó en un enorme problema en la Europa cristiana medieval. It was necessary for each individual to make a free moral choice to find God. Era necesario que cada individuo tomara una decisión moral libre. But astrology suggested that the ability to make a free moral choice was limited. Y sin embargo, la astrología sugería que la habilidad para tomar una decisión moral estaba limitada. The solution was established by the theologian Thomas Aquinas. La solución la propuso el teólogo Tomás de Aquino. He wrote a great work called the Summa contra Gentiles. Él escribió un gran texto llamado La Suma contra Gentiles. This was a response to the translations of Arabic astrological texts, Esto era una respuesta a las traducciones de los textos arábigos, which were written in an Aristotelian and Ptolemaic context, que estaban escritos en un contexto aristotélico y tolemaico, and which presented astrology in a naturalistic framework and suggested the soul was subject to natural influence. y que presentaban al alma en un contexto naturalista y que sugería que el alma estaba sujeto a la influencia natural. Next. Okay. So, to summarize the astrology of Thomas Aquinas, Vamos a resumir la astrología de Tomás de Aquino. astrology is acceptable as natural philosophy. La astrología es aceptable como la filosofía natural. As divination, it is forbidden. Está prohibida como adivinación. I'm just going to say something separately. About 10 or 20 years ago, the Roman Catholic Church renewed its catechism denouncing astrology. 20 years ago. 10 or 20. Hace entre 10 a 20 años la Iglesia Católica
han retirado su anatema a la astrología. But it only condemned astrology as divination. Pero solo condenó la astrología en su forma adivinatoria. So for the Roman Catholic Church to practice astrology as a kind of natural philosophy is permitted. De manera que para la Iglesia Católica Romana, pues practicar la astrología como una filosofía natural está permitido. This position was established by Thomas Aquinas. Y esta posición fue establecida por Tomás de Aquino. So Thomas Aquinas said the stars influence the body. Bien, Tomás de Aquino decía que las estrellas influyen al cuerpo, But not the soul. pero no al alma. And he referred to Aristotle, he referred to Aristotle as his reason for this. Y él se refería a Aristóteles como su razón para este argumento. However, the body influences the soul. Sin embargo, el cuerpo influye al alma. Therefore, the stars influence the soul indirectly. De tal manera que los astros influyen indirectamente al alma. Because when the stars influence the body then affects our soul. Porque cuando los astros influyen al cuerpo, el cuerpo puede influir al alma. Therefore, the most important point for Thomas Aquinas, De tal manera que su conclusión más importante is that there is a part of us which is not in the chart and can take free choices completely independently of one's astrological nature. es que hay una parte de nosotros que no aparece en la carta natal y que puede tomar decisiones con completa independencia de nuestra naturaleza astrológica. Aquinas was arguing from a Christian context, but his sources were classical pagan, Aristotle and Ptolemy. Aquino estaba argumentándose en un contexto cristiano, sin embargo sus fuentes eran clásicas paganas como Aristóteles y Ptolomeo. Therefore, we shouldn't identify his astrology as specifically Christian. De modo que no debemos identificar su astrología como específicamente cristiana. Rather, he was drawing on a tradition concerning the individual relationship with the cosmos, which crosses between religions and philosophies. Más bien lo que estaba haciendo Aquino era inspirarse a partir de una tradición que venía relacionando al individuo con el cosmos, con mezclas entre religiones y filosofías diferentes. Next. This is a quote from Thomas Aquinas, which explains what I have just said, but I will move on. Esto es una cita de Tomás de Aquino que explica lo que acabo de decir, pero proseguiré. There are consequences for modern astrology. Hay consecuencias para la astrología moderna con todo esto. If there is a soul which lies outside the birth chart, then one's life depends on the quality of action independent of the birth chart. Si hay un alma que permanece, que existe por fuera de la carta natal, entonces la vida de alguien depende de la cualidad de la acción independientemente de la carta natal. La acción independiente de la carta natal. There are then implications for astrology if we look at electional astrology. Y esto, por ejemplo, trae implicaciones para la astrología si consideramos la astrología eleccional. We can argue that the amount of work you put into a project counts for more than the kind of chart you elect. En este sentido, podríamos decir que la cantidad de trabajo que inviertes en un proyecto puede contar más que el tipo de carta que eliges para un determinado evento. In medical elections, advances in modern surgery count for more than any rules on the timing of surgery. En elecciones modernas, otro ejemplo, los avances de la cirugía moderna cuentan más que elegir el momento idóneo para la operación. Next. So,
Another consequence of modern astrology. The issue of whether the soul is in the birth chart or outside it remains a live one and is one of the major philosophical fault lines in modern astrology, if unrecognized by most practitioners. El asunto, la cuestión sobre si la carta, el alma aparece en la carta natal o por el contrario está fuera, sigue viva como una de las líneas mayores filosóficas en la astrología moderna, si bien puede estar no reconocida por la mayoría de sus practicantes. Next. For example, Mercury retrograde. Por ejemplo, Mercurio retrógrado. Since the 1980s, it has become common for many astrologers to avoid making decisions while Mercury is retrograde. Desde los años 80 se ha hecho común que muchos astrólogos evitan tomar decisiones cuando está Mercurio retrógrado. Yet, astrologers experience delays when Mercury is direct. Sin embargo, decimos los siguientes puntos. Los astrólogos experimentan retrasos cuando Mercurio está directo. The rest of the world carries on, and other people make successful decisions while Mercury is retrograde. El resto del mundo continúa como si nada y muchas personas toman decisiones exitosas cuando está Mercurio retrógrado. So astrologers disadvantage themselves. De tal manera que los astrólogos pueden desaventajarse a sí mismos. Therefore, if you want to be successful, work hard and act with integrity. In the astrological universe, the timing will then select itself. De tal manera, concluyendo, que si quieres ser exitoso, tener éxito, trabaja duro y actúa con integridad. En el universo astrológico, el momento se elegirá a sí mismo. Next. So, conclusion, the I in astrology. Vale, conclusión, el yo en la astrología. Aquinas' solution, drawing on Platonic, Aristotelian and Stoic strands in astrology, was to assert the independence of consciousness from astrology. La solución de Tomás de Aquino, inspirándose de fuentes platónicas, aristotélicas y estoicas, era afirmar la independencia de la consciencia de lo astrológico. To talk of ourselves in astrological descriptions or to use astrological descriptions of other people can then only ever be inadequate. Y esto nos lleva a que hablar sobre nosotros mismos o sobre otras personas mediante descripciones astrológicas no puede ser absoluto o puede ser inadecuado, incompleto. We should abandon language such as I am like this because my chart is like this. Debemos abandonar el lenguaje, frases como por ejemplo yo soy así porque mi carta es así. Or they do that because they have that in their chart. O frases como hacen eso porque tienen tal cosa en su carta. Astrology can be a useful framework of thought. La astrología puede ser una muy útil herramienta, modelo para el pensamiento. But as independent human beings, we must assert our moral freedom. Pero como seres humanos independientes debemos reafirmar nuestra independencia, nuestra libertad moral. This is my conclusion after 40 years of studying astrology. Esta es mi conclusión después de estudiar astrología durante 40 años. So thank you very much for listening. Bueno, muchas gracias por escuchar. Tenemos 2 minutos como mucho, me parece, para preguntas, si las hay, o comentarios. Let me say,
¿Cómo hablo? ¿Hablo en inglés o en español? ¿Cómo? ¿Hablo en inglés o en español? Como quieras, como quieras. Habla en inglés. En inglés para decir. O tradúcete a ti misma si quieres. Bueno, solo just a comment, something that got me thinking that I'm going to keep on examining. What you said about the in or out, bringing up this essential question, got me thinking about, because I always had the reference of having the spirit in the center, which would be also being out in a way, but not exactly because it's right in the center. Yeah? So it would be like this essential, as in modern and avant-garde physics, the center is emptiness. So in that sense, it would be also this freedom that you're talking about. So it just got me thinking. I would like also to hear you on it. Lo que me hizo pensar y que voy a seguir reflexionando es la cuestión de que yo siempre tuve como referencia que el espíritu está en el centro de la carta, que es también en la física de vanguardia el vacío, ¿no? Y entonces eso de que también está libre en este sentido que habla él. Me gustaría escucharlo y voy a seguir examinando. That's a very difficult question to answer, because all of us have to understand the answer in terms of our own experience. Eso es una cuestión muy difícil de responder porque todas las personas tenemos que entender esa cuestión en términos de nuestra propia experiencia. And so, for example, if I begin to think about who I am, de modo que, por ejemplo, si yo empiezo a preguntarme sobre quién soy yo, I will never get to the end of answering that question. Nunca llegaré al final de esa pregunta. Because let me quote the first verses of the Tao Te Ching, which everybody knows. The first verses. The first. Okay. The Tao Te Ching. Sí, la primera parte del Tao Te Ching, ¿sí? The Tao, which is the Tao, is not the Tao. Repeat that. The way, Yeah. which is the way, Yeah. is not the way. Bien, citando al Tao Te Ching dice, la manera que es el camino no es el camino. Es el camino, no es el camino. Eso, gracias. Había dicho usted el tema cuando habla de Mercurio, que es el planeta de la inteligencia, habla del Mercurio retrógrado. ¿Qué significa? Retrógrado. She's asking what Mercury retrograde means. If I was a Maya astrologer, I might not have a meaning for Mercury retrograde. So the question is, does anything have an essential meaning in astrology, or does it have the meaning we give to it? What was the first thing you said? If I was what astrologer? Maya. If I was Maya, Mexican. Oh, Maya. Si yo fuera un astrólogo maya, eso para mí significaría una cosa que no tiene por qué ser la misma que significa en Occidente. Entonces básicamente cuestiona hasta qué punto el significado es único. For me, Mercury retrograde brings incredible frustration. Para mí, Mercurio retrógrado trae frustración increíble. Because all my friends are saying, I can't send you an email now because Mercury is retrograde. Bueno, por lo visto sabéis bastante inglés, porque si no, no reiríais. Ahora lo decís. No, dice, para él es frustrante porque cuando está Mercurio retrógrado, sus amigos le dicen, no puedo enviarte un email ahora porque está Mercurio retrógrado. So I sent myself an email. De modo que me envío a mí mismo un email. Enzo.
usted, en conclusión, o sea, para usted la astrología no es nada determinista. So you are saying that astrology for you is not deterministic. Actually, I don't know. En realidad, de hecho, no lo sé. Gender. Sorry, the last bit. Because this universe we live in is inexplicable. What are we doing here? How do we exist? I don't know. Porque este universo en el que vivimos es inexplicable. ¿Cómo existimos? No lo sé. I want to point out to one thing from the Catholic and Vedic philosophy, as you call it. If the soul is electing the destiny we need with our free consciousness is an act of freedom. So there is a paradox between destiny and freedom. You are right. There is a paradox. Sorry, excuse me. ¿Te importa traducirte a ti mismo? ¿Sabes exactamente lo que quieres decir? La filosofía platónica y hermética, como ya he explicado, el alma elige su destino al encarnar, de modo que el destino con el que nos encontramos es un acto de libertad, porque ha sido elegido previamente por el alma libre. Y ha sido definido antes de la vida. You are right. There is a paradox which expressed with my quote from the Tao. Tienes razón, hay una paradoja que atendí con mi cita al Tao. But what concerns me is an increasing trend for many people I know. Pero lo que me constierne es una moda, una tendencia creciente entre la gente que conozco To disadvantage themselves. que consiste en desaventajarse a sí mismos. For example, I know somebody who was seriously ill and refused surgery Por ejemplo, conozco a alguien que estaba gravemente enfermo y rechazó la cirugía because the astrologers she consulted told her it was not a good time to have surgery. porque los astrólogos que consultó le advirtieron de que no era un buen momento para la cirugía. So I'm aware of all the philosophical difficulties in what I have been talking about. De modo que soy consciente de todas las dificultades filosóficas sobre las que he estado hablando. But I want to argue against the use of astrology for astrologers to disadvantage themselves and their clients. Y lo que estoy argumentando sobre todo es que como astrólogos no nos desaventajemos a nosotros mismos ni a nuestros clientes. Sorry? Is it time to stop? Yeah, I just want to say one last word about my questionnaires. Okay, go for it. Okay. So I'm going to say one last word about my questionnaires again. Voy a decir algo, lo último sobre los cuestionarios. Because there were people who came in after my words at the beginning. Porque hay gente que ha entrado después. I'm very grateful for you to fill in my questionnaires. Os agradecería mucho que rellenaseis el cuestionario que tenéis encima de la mesa. For the project at the University of Wales. Para el proyecto en la Universidad de Gales. To allow astrologers to speak in their own voice. Para permitir a los astrólogos hablar por sí mismos. In academic research. En investigación académica. So if you haven't completed a questionnaire, you can give it to one of the organizers. De modo que si ya habéis rellenado el cuestionario y no sabéis qué hacer con él, podéis dárselo a uno de los ayudantes o de los organizadores. Who will give it to Stephen or me? Que me lo dará pues a Esteban, yo mismo, o a él, a Nick. Muchas gracias.